7.3. Creación de un modelo de comportamiento. El modelo de comportamiento indica la forma en la que responderá el software a eventos o estímulos externos. Para generar el modelo deben de seguirse los siguientes pasos. 1. Evaluar todos los casos de uso para entender por completo la secuencia de iteración dentro del sistema. 2. Identificar los eventos que conducen la secuencia de iteración y que entienden el modo en el que estos se relacionan con objetos específicos. 3. Crear una secuencia para cada caso de uso. 4. Construir un diagrama de estado para el sistema. 5. Revisar el modelo de comportamiento para verificar la exactitud y consistencia. 7.3.1. Identificar los eventos con el caso de uso. Un evento ocurre siempre que el sistema o un actor intercambian información. Un caso de uso se estudia para efectos del intercambio de información. Para ilustrarlo, utilizaremos un ejemplo de caso de uso de una parte de la función de seguridad de una aplicación que se llama Casa Segura. El ejemplo nos dice: el propietario utiliza el teclado para escribir un password de 4 dígitos. El password se compara con el password válido guardado en el sistema. Si el password es incorrecto, el panel de control emitirá un sonido una vez y se reiniciará para recibir entradas adicionales. Si el password es correcto, el panel de control quedará en espera de otras acciones. Las partes subrayadas del escenario del caso de uso indican eventos que deben identificar un actor para cada evento. Debe anotarse la información que se debe intercambiar y enlistarse cualesquiera condiciones o restricciones. En este ejemplo, el propietario transmite un evento al panel de control al introducir la contraseña. El propietario vendría siendo el actor y el panel de control vendría siendo un subsistema en el cual van a transferir información. La información que se transfiere son los 4 dígitos que constituye el password, pero esta no es una parte esencial del modelo de comportamiento. Es importante observar que ciertos eventos tienen un efecto explícito en el flujo de control de casos de uso, mientras que otros no los tienen. Una vez identificados todos los eventos, se asigna a los objetos involucrados. Los objetos son responsables de la generación de eventos o de reconocer los eventos que hayan ocurrido en cualquier lugar. 7.3.2. Representaciones de estados. En el contexto del modelado del comportamiento debe considerarse dos características diferentes de los estados. Una de ellas es que el estado de cada clase cuando el sistema ejecuta su función, y la otra es el estado del sistema según se observa desde el exterior cuando realiza su función. El estado de una clase tiene características tanto pasivas como activas. Un estado pasivo es sencillamente el estado actual de todos los atributos de un objeto. El estado activo de un objeto indica el estado actual del objeto conforme pasa por una transición o procesamiento continuo. El ejemplo que se muestra es un ejemplo de diagramas de estado para clases de análisis. Es un componente del modelo de comportamiento de un diagrama de UML que representa estados activos para cada clase y los eventos que causan cambios en dichos estados activos. Cada flecha que se ve en el ejemplo representa una transición de estado activo de un objeto a otro. Esto quiere decir que si un estado del sistema no estaba activo, esta acción pasa a activarlo. Lo escrito en cada flecha representa el evento que dispara la transición. O sea, si te dice selecciona tal cosa, selecciona una parte del sistema, lo que diga la flecha. Además, este requerimiento requiere de una guardia. Una guardia es una condición específica que hará que se hagan las transiciones. Esto se podría tomar como una condición, llegándolo así. Una condición, pues sí se ha dicho así. Donde tomamos de ejemplo lo ya mencionado de una casa de seguridad, que es una aplicación, donde te dice que si el password es igual a 8 dígitos, entonces accede
accedes a una parte del sistema que vendría siendo el acceso ya a control de su casa de seguridad. Este otro ejemplo que se muestra a continuación es un ejemplo de diagramas de secuencia. Este diagrama indica la forma en la que los eventos provocan transiciones de un objeto a otro. Una vez identificados los objetos por medio del análisis del caso de uso, el modelador crea un diagrama de secuencia representando del modo en el que los eventos causan un flujo de uno a otro como función del tiempo. Cada flecha representa un evento e indica la forma en la que se canaliza el comportamiento. Entre los objetos, el tiempo se mide en una dirección vertical hacia abajo y los rectángulos verticales angostos representan el tiempo que toma el procesamiento de una actividad. Los estados se representan a lo largo de una línea de tiempo vertical. 7.4. Patrones para el modelado de requerimientos. Los patrones de software son un mecanismo para capturar conocimiento del dominio, en forma que permita que vuelva a aplicarse cuando se encuentra un problema nuevo. En ciertos casos, el conocimiento del dominio se aplica a un nuevo problema dentro del mismo dominio de la aplicación. En otros, el conocimiento del dominio capturado por un patrón puede aplicarse por analogía a otro dominio de una aplicación diferente por completo. El autor original de un patrón de análisis no crea el patrón, sino que lo descubre a medida que se realiza el trabajo de ingeniería de requerimientos. Una vez descubierto el patrón, se documenta describiendo explícitamente el problema general al que es aplicable el patrón, la solución prescrita, las suposiciones y restricciones del uso del patrón en la práctica y con frecuencia alguna otra información sobre como la motivación y las fuerzas que impulsan el empleo del patrón, el análisis de las ventajas y desventajas del mismo y referencias a algunos ejemplos conocidos de su empleo en aplicaciones prácticas. Los patrones de análisis se guardan en un depósito para que los miembros del equipo de software usen herramientas de búsqueda para encontrarlos y volverlos a emplear. Una vez seleccionado un patrón apropiado, se integra en el modelo de requerimiento haciendo referencia a su nombre. 7.4.1. Descubrimiento de patrones de análisis. El modelo de requerimientos está formado por una amplia variedad de elementos, basados en el escenario de casos de uso, orientados a datos, basados en clases, orientados al flujo y del comportamiento. Cada uno de estos elementos estudia el problema desde una perspectiva diferente y da la oportunidad de descubrir patrones que tal vez suceden a un dominio de aplicación o por analogía en distintos dominios de aplicación. El elemento más fundamental de la descripción de un modelo de requerimientos es el caso de uso. En el contexto de un análisis, un conjunto coherente de casos de uso sirve como base para describir uno o más patrones de análisis. Un patrón de análisis semántico, denominado PAS, es un patrón que describe un conjunto pequeño de casos de uso coherentes que describen a su vez una aplicación general. En muchos dominios distintos de aplicación, se requiere software para vigilar sensores y controlar actuadores físicos. Se concluye que podría usarse mucho un patrón de análisis que describa los requerimientos generales para esta capacidad.